Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Diálogos FAES sobre perspectivas económicas. Soy Miguel Marín, responsable de Economía de la Fundación FAES. El comportamiento de la economía española a lo largo de 2024, según los datos publicados, está siendo mejor de lo esperado. El último dato, el dato del primer trimestre de contabilidad nacional de crecimiento del PIB, ha sorprendido a todos los analistas, 0,7%, lo que unido a la revisión del crecimiento del último trimestre de 2023, también en el 0,7%, ha permitido que la mayoría de los analistas hayan revisado al alza las perspectivas, las previsiones de crecimiento para el año 2024, situándolo incluso por encima, en la mayoría de los casos, del 2%. El mercado de trabajo, en este contexto, también está resistiendo mejor de lo esperado, revirtiendo un poco la expectativa que había respecto a una cierta ralentización a lo largo del año en curso. Y este hecho podría, al menos en mi opinión, estar acercándonos, si no estamos ya, en la tasa natural de paro, lo que podría explicar de alguna forma o en parte la resistencia que se está observando de la inflación a la baja, que sigue situada mínimamente por encima del 3% y también por encima de la media europea. Finalmente, con respecto a las cuentas públicas, seguimos manteniendo un nivel de déficit público bastante elevado, por encima del 3%, es decir, el crecimiento económico no se está utilizando para compensar este desequilibrio, lo que sigue aumentando el nivel de deuda pública en términos absolutos, si bien por el buen comportamiento del PIB nominal, no tanto en términos de la ratio deuda-PIB. Todo este comportamiento de la economía española coincide con un contexto internacional marcado por los conflictos geopolíticos, que son de sobra conocidos, por los movimientos que se observan entre los grandes bloques económicos en términos de política comercial en esta nueva era de la globalización y por los movimientos esperados de política monetaria, tanto por el lado sobre todo, de Estados Unidos y de la zona euro, todo ello que acabará teniendo una influencia en las economías, en la economía española durante los próximos trimestres. De todo esto es de lo que queremos hablar y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en esta sesión de Diálogos FAES, y lo hacemos de la mano de dos grandes economistas, dos grandes amigos, dos de los mejores economistas de este país, yo sigo insistiendo en esto, que ya estuvieron con nosotros en la pasada sesión de Diálogos FAES, a final de 2023, Manolo Balmaseda, que es profesor del IE y director del Instituto de Banca y Finanzas, y Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía y director de la cátedra Cobas EIM del IS Business School. Gracias, Javier, gracias, Manolo, por estar otra vez con nosotros y por compartir con nosotros vuestra experta visión sobre la economía española. Sin más, yo paso ya a pediros una primera valoración sobre este cuadro macroeconómico que he esbozado en la introducción, saber un poco cuáles son los elementos que están permitiendo este mejor comportamiento de lo esperado respecto a lo esperado de la economía española y aquellos elementos de optimismo o de preocupación que puedan afectar a la economía en los próximos meses. Bueno, pues muchas gracias primero por los piropos y después por la verdad es que has hecho un análisis que, no sé, solo te has dejado el sector exterior. Sí. Es verdad que, yo nunca he hecho series temporales en mi vida, pero en octubre todo el consenso de analistas estaba esperando una desaceleración de la economía española y en el primer trimestre de 2024 el Instituto Nacional de Estadística nos ha sorprendido con una aceleración, porque realmente, en fin, es una aceleración de centésimas y el Producto Interior Bruto realmente no mide centésimas, pero realmente lo que ha pasado es que la economía española en este primer trimestre ha tenido un comportamiento excelente y los primeros datos que sabemos de abril, antes de ayer miraba el indicador contemporáneo de AIREF y estaba dando de 0,8 con datos de abril. Es verdad que solo con datos de abril, ni siquiera todos, con la mitad de los datos de abril, de los mensuales de abril, que son los que tenemos hasta ahora, y entonces la aceleración, si esto fuera verdad, la aceleración continúa. De hecho, incluso en un escenario que el otro día se me ocurrió, en fin, simular, pero por especular sin ninguna justificación, decir, bueno, pues vamos a darle 0,7, 0,8, 0,6 y 0,4, pues la tasa anual iba a quedar en el 2,2, 2,3, o sea que realmente
el comportamiento ha sido excelente. Si miramos las series desde 2019, que es como del T4, del cuarto trimestre de 2019, que es el sitio natural de mirarlo, ves que el sector, ha habido dos de los componentes del gasto, las que mejor se han comportado con diferencia son las exportaciones y las importaciones. Ahora hablo un minuto del sector exterior, con un saldo en la balanza tanto comercial como de cuenta corriente positivos. El año pasado cerramos con 40.000 millones de superávit en la balanza por cuenta corriente y 60.000 en la balanza comercial. Eso quiere decir que, a pesar del aumento del endeudamiento público, el desendeudamiento, el ahorro del sector privado y de las familias y de las empresas ha más que compensado, y España ha sido un año más un prestamista neto con el resto del mundo, ¿no? Entonces, si miras esas series, al final ves que el crecimiento se ha apoyado en el consumo público, que es la segunda serie que más ha crecido, y en cambio, pues el consumo ha crecido por debajo del Producto Interior Bruto y la inversión todavía menos, ¿no? Tenemos un problema con la inversión, y si miras a por qué, pues fíjate que los datos de T1, que son un poco sorprendentes, la aportación al crecimiento de la industria ha sido mayor que la de los servicios, con lo que fíjate tú, que ya eso es difícil porque los servicios son mucho más que la industria, pero sin embargo, mi única explicación, otra vez especulativa, es que los sectores industriales, además del turismo, ¿no? Indudablemente el turismo es una parte fundamental de la explicación, pero además de eso, a los sectores industriales españoles, la situación, el estancamiento de Alemania, no solo no les está perjudicando, sino que les está favoreciendo. O sea, quiere decir que los que son competidores de los sectores alemanes les están más que compensando a los que son proveedores. Y si no es eso, pues entonces que nos lo explique Manuel, Manolo, porque yo ya no se me ocurre nada más, después de que el otro día, la verdad es que no es que me quedara bizco, pero tuve que asegurarme que estaban viendo las cosas bien. Es verdad que fue en términos intertrimestrales. O sea, obviamente si te pones las interanuales ya no pasa eso. La aportación de los servicios es 2 y pico y la de la industria es 0,25, pero para hacer la tasa intertrimestral del T1 ha aportado más los sectores industriales que los servicios. No, es difícil discrepar que los datos han salido bien. No, a mí me gusta. También pasa una cosa, y es que nos habíamos vuelto el año pasado, sobre todo el año pasado, bueno, yo diría, fíjate, yo creo que lo has puesto bien, tiene que ser 2019, el cuarto trimestre de 2019, nuestro punto de arranque, ¿no? Sí. Porque todo ha evolucionado desde entonces, obviamente unos países cayeron más que otros, y lo que importa en economía tenemos que diferenciar, y importantemente, la diferencia entre nivel y crecimiento. La forma más fácil de crecer mucho es cayendo mucho, ¿no? Hace un tiempo decíamos el problema de España es que había caído mucho y por eso crecía, pero ya no va mal, sigue creciendo. Pero a mí me gustaría matizar un par de cosas, a pesar de que el crecimiento sigue siendo bueno, y es que igual nos habíamos vuelto muy pesimistas hace año y medio. Y nos habíamos vuelto muy pesimistas por una razón, que es lógica. La economía española dependía en gran medida de la economía europea y en particular de la economía alemana, ¿no? La crisis de Ucrania, en un lado, es decir, la guerra en Ucrania, por un lado, y en segundo lugar, y yo diría asociado a eso, la dependencia de Alemania del gas natural ruso, pues ha llevado a Alemania literalmente una recesión a medias, ¿no? Es decir, si los números no han sido de recesión, lo eran, ¿no? Por lo menos y en estancamiento, indudablemente. Estancamiento, clarísimamente, y es más, cuando uno habla con economistas alemanes, ellos ven recesión en Europa, porque claro, si Alemania está en recesión, el resto no puede crecer. En ese contexto, todos muy pesimistas con Europa y en particular con Alemania y por ende en España. Ahora, a nosotros la crisis rusa-ucraniana con la guerra nos ha afectado mucho menos. Primero porque estamos mucho más lejos y eso se nota, ¿no? Segundo, porque cuando hay incertidumbre geopolítica, el turismo se mueve domésticamente. Y yo iría un poquito más allá, y es que el turismo, una parte importante del turismo español no depende de la renta, sino de la riqueza. Quiero decir, son personas europeas de ya unidades más avanzadas, con lo cual, pues la riqueza importa, lo cual nos está aportando de forma... Y con esa combinación, y el hecho de que obviamente la transición verde tal, que ha perjudicado mucho a Alemania, a nosotros nos perjudica menos, porque éramos tan dependientes del petróleo y del gas, que seguimos siéndolo, pero en la medida en que la inversión va a otros tipos de energías, donde en realidad podemos ser más competitivos, no nos viene mal. Todo eso está muy bien,
y te ayuda a entender que, oye, que no es que estés creciendo mucho, es que estás creciendo más de lo que pensabas. Eso es. ¿No? Que yo creo que es que como economista siempre es importante y hay que matizarlo. Por supuesto, prefiero crecer más de lo que pensaba que menos de lo que pensaba. Pero que el punto de partida importa y que el análisis como economista importaba. También pensábamos que la subida de tasas de interés iban a ser muy duras para España y lo han sido menos. Quizá porque tenemos sectores, que es, y voy a ir muy breve para que podamos seguir esto, que yo creo que hay 2 o 3 matices aquí. El primero es que, obviamente, el encarecimiento de los tipos de interés al sector que más le afecta es al sector inmobiliario, ¿no? Y ese está plano. En España tenemos un problema, no producimos casas suficientes, con lo cual la posibilidad que tiene una subida de tasas de ser fundamental para que haya una caída de la demanda, dado que tienes, que tienes menos oferta que demanda, pues vale, ha caído la demanda, pero sigue siendo mayor a la oferta. Y por lo tanto el impacto real sobre la actividad sigue siendo, es bajo. Afecta algo más a los precios, pero tampoco mucho porque hay mucha demanda. En España tenemos creación de hogares de 300.000 y viviendas de 100.000 y no se apunta que vaya a ser más. Esa tensión en el sector inmobiliario la tienes que solucionar por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda no lo vas a hacer y eso te va a dar algo más de, digamos, de resiliencia a la caída, porque ese sector no va a verse afectado por las tasas de interés más elevadas o se ha visto menos afectado, ¿no? El turismo sigue siendo importante, pero el turismo lo que nos importa es el tipo de empleo que lleva, es intensivo en empleo. Yo creo que España tiene que especializarse en turismo, obviamente es nuestra ventaja competitiva, pero no solo, es decir, tiene que ser parte del mix, ¿no? Lo que dice Javier yo creo que es la parte más interesante, y es que la industria parece que no ha ido mal, ¿no? Y eso es importante porque España, la capacidad industrial pero sí que es verdad que hemos tenido una serie de fondos europeos de Engeo muy, muy importantes desde hace ya, vamos a decir, trimestres, ¿no? Que estábamos buscando dónde estaban. Es decir, que la inversión seguía cayendo, no se veía en la industria, no se veía en ningún sitio, e igual con retraso estamos viendo el impacto de estos fondos antes de que se nos agoten. Si quieres, yo encantado, porque por lo menos se están gastando. La pregunta es que lo que no estamos viendo es que estén yendo o que esta inversión implique un cambio estructural en la tendencia de la inversión en España, que está muy por debajo de, bueno, cuando uno mira la inversión sobre PIB en la economía española sigue cayendo, que al final es fuente de crecimiento futuro, ¿no? Y que a menos que seamos capaces de recuperar una inversión sostenible y no solamente impulsada por dinero público, tenemos un problema, y eso es lo que no acabamos de ver. Entonces, encantado de que las cifras vayan mejor, pero bueno, como buen economista, el economista tiene que ir siempre a la tendencia. Cuando todo el mundo está muy contento, decir, cuidado, ¿no? Y cuando todo el mundo se tira al suelo, decir, oye, cuidado, que hay ciclos económicos. Sí. Y además me acuerdo que eso fue, que eso fue un mensaje que salió de los últimos diálogos de noviembre de 2020, que dijimos, ojo, no, estamos siendo quizá demasiado pesimistas. Me acuerdo concreto que tú lo decías. Antes de que entre, Javier, una cosa, porque me da la sensación de que hemos digerido ya que hemos pasado la crisis de inflación. Quiero decir, incluso en noviembre nosotros estuvimos hablando de inflación, veníamos de hablar de trimestres anteriores mucho de la inflación, seguimos teniendo una inflación por encima del 3% y en un contexto en el que, con este nivel de demanda que estamos teniendo, bueno, pues vamos a una situación en la que, bueno, Europa parece que tiene una recuperación incipiente, parece que, por las expectativas que ha generado el propio Banco Central Europeo, vamos a una política monetaria más relajada. O sea, parece que vamos a que va a haber más viento de cola a la economía española y estamos en un contexto de inflación 3 y pico y con un mercado de trabajo muy, muy ajustado. No sé cómo veis un poco, no sé si la inflación puede llegar a ser un problema en el futuro o no, tensionado por el mercado de trabajo y, por supuesto, recoge el guante que te había soltado Manolo, pero quería volver a tratar el tema de la inflación por si lo tenemos que dejar cerrado ya, ¿no? No sé. Bueno, pues solo al comentario de Manolo, que la verdad es que me parece ha sido muy acertado y ha aportado unos matices muy interesantes.
me ha recordado que se nos ha quedado en el tintero la inmigración. O sea, España entre 2019 y el cuarto trimestre de 2023 hemos crecido un 8%. Estamos volviendo a crecer como crecimos, a mí me gusta llamarlo la década prodigiosa, ¿no? entre el año 2000 y 2007, o un poco, ¿no? en esa primera década del siglo, ¿no? Y obviamente eso ha hecho que el PIB per cápita en España sigue cayendo. ¿Por qué? Pues puede haber un hemos impacto crecido. composición, pero el hecho es que no hemos sido capaces de crecer suficiente para aportar por encima del si lo comparamos con Portugal, Portugal tiene hoy la misma población que tenía en el año 2000. En el año 2000, hasta ahí atrás. ¿Y entonces qué ha pasado? Pues que el PIB per cápita ha crecido, porque han sido capaces de, siendo los mismos, ¿no? aprovechándose de la tecnología, han mejorado, en fin, la productividad aparente del trabajo y por lo tanto han sido capaces de crecer más. O sea que realmente eso es un matiz que a mí me parece importante y que nos lleva a plantearnos qué forma de crecer es la que sería más deseable y hacia dónde debería ir generando incentivos la política económica. El segundo comentario es que en realidad hay cuatro formas o sea, en economía nada es bueno ni es malo, todo es mejor o peor, ¿no? O sea, ¿y con qué comparas? Es todo pues comparado con qué. Y ahí hay cuatro cosas que comparar. Con cómo te ha ido en el pasado. Al final, probablemente 2024 terminará siendo un año de ligera desaceleración, dado que 2,5, en fin, podría suceder, pero o sea, va a ser parecido, ¿no? De estabilización del crecimiento y si acaso todavía yo tendría que decir que ligera desaceleración. Comparado con los demás de tu entorno. Y ahí pues solo nos gana Grecia. Bueno, dentro de los países de la eurozona, en fin, no sé si alguno de los, no sé, Malta. ¿No? A Malta no la sigo con detalles. De los países, digamos, de medianos para arriba, realmente España pues, está teniendo un comportamiento mucho mejor que Francia y que Alemania. Desde luego, es que Alemania desde 2019 sigue en 100,1. O sea que está exactamente el Producto Interior Bruto. Y es que en Europa los que están creciendo son los países del sur, porque Italia... Tú vas a Italia y también están encantados que están creciendo más que nunca. Porque España, era un país que no Italia y Grecia. 1% y ahora resulta que están creciendo. Es decir, que hay dinámicas distintas a las que tradicionalmente hemos mirado. Puede ser un poco ciclo post-pandemia también, ¿no? Bueno, sí, yo creo que hay un efecto de felices años 20 o de bailad malditos, no sé, como rugientes 20, no sé muy bien cómo se llaman, pero yo creo que no sé si decir daño psicológico, o sea, el recuerdo de la pandemia, a mí desde luego no se me ha pasado. No. Y estoy dispuesto a tomarme otro gin tonic, ¿no? El penúltimo, la penúltima caña, por si acaso. Bueno, y volviendo a la inflación, yo ahí, vamos a ver, me ha apostado ya 20 euros y no sé si apostarme otros 20 si alguien quiere, que no van a bajarlo. O sea, yo sí, no sé si van a bajar o no van a bajar los tipos, puede que los bajen, ¿no? Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Yo si estuviera en cualquiera de esas dos reuniones, la del Open Market Committee o la del Consejo de Gobierno, no levantaría la mano cuando dijeran, bueno, ¿qué hacemos? ¿Bajamos o no? O sea, yo no veo ningún motivo para bajar los tipos y no levantaría la mano. Otra cosa es que el ministro de Hacienda alemán le haya dicho a Christine Lagarde que vamos a bajar, ¿no? Y entonces si yo soy Christine, pues bajar, pues haré lo que me mande mi jefe, ¿no? Pero en fin, con un poco de... Dicho con cariño. Pero tienes un punto. Esto déjame un minuto antes para que corrija, para que haga un poco de control de daños. Sí. Esto se lo escuché a Mervyn King, de verdad, cuando era gobernador, que dijo, estaban hablando, pues estaba él, Ben Bernanke y Draghi. ¿Y quién es y cómo se organiza? Y dijo, mira, nosotros en el Banco de Inglaterra hemos lo mismo que hemos hecho toda nuestra historia, lo que nos manda el gobierno de su majestad, ¿no? Y ya está, y no vamos a dejarnos de independencias ni de cuentos, ¿no? Pero bueno, perdona. No te voy a llevar la contraria en excesivo en ese tema, porque además hay una cosa. Fíjate, yo creo que si volvemos a la última discusión que tuvimos, yo creo que si hubo consenso en algo es que la inflación no era un problema pasajero en ese momento y que quedaba. Aunque solamente sea porque, desde el punto de vista de economía, en un mercado laboral, digamos, estrecho, tanto en Estados Unidos como en la mayor parte de los países europeos, ¿no? Y ante una inflación que viene de tasas muy altas, con lo cual que crezca menos es fácil, claro, ¿no? Es decir, los puntos de comparación existen, pero donde tienes conflictos geopolíticos, lo cual te lleva a una menor globalización, donde tienes tensiones en los precios energéticos y donde tienes tensiones en los precios alimenticios, más
un consumo bastante importante al otro lado del charco y en este, lo que decía Javier, es decir, en Europa, en España, en Italia, el consumo, es decir, las familias están desapalancando, siguen desapalancándose. Sí. Y curiosamente las empresas, que eso es otro tema para seguir, para hablar, porque dices, porque se siguen desapalancando. Entonces, en este contexto... No hay mora, y no hay mora. Es que no hay mora en ningún lado. En ese contexto, la inflación era muy difícil que estuviera controlada de forma definitiva. Como bueno, y luego le has metido unos chutes importantes en el pasado de liquidez, pues mira, no hace falta hacer virguerías para saber que esto en algún momento tenía que estallar, y una vez que estalle, para controlarlo no se hace en 2 días. Yo creo que ya han reaccionado los bancos centrales, algunos mejor que otros. La Reserva Federal, todo el mundo esperaba que a estas alturas de la película ya estuviera bajando. Iba a haber bajado 9, y ahora vamos por 3. Y ahora vamos por 3. Y ahora vamos por 3, y ya veremos. Y ya veremos lo que te rondaré morena. Y ya veremos cuándo bajan, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que se están dando marcha atrás un poquito en esto. En Europa, yo creo que en Europa se han conjugado 2 cosas para que bajen en junio. Primero, que lo voy a poner de una forma bonita, y es que los presidentes de los bancos centrales, los gobernadores de los bancos centrales europeos, son gente de palabra, a diferencia de los americanos, ¿no? Los americanos dijeron vamos a bajar, o dijeron el forward guidance vamos a hacer tal cosa, luego si las condiciones cambian, cambian de idea, ¿no? Aquí han dicho que van a bajar, entonces pues tienen que bajar porque ya lo han dicho. Yo creo que van a bajar. Ese es el argumento. No nos van a engañar, ¿no? Ya. Pero bueno, ya yendo más en serio, yo creo que hay 2 argumentos, y uno lo ha puesto Javier sobre la mesa de una forma distinta, y es que se conjuga que, por un lado, a Alemania le viene bien la bajada de tipos en este momento, que normalmente era el que nunca quería, y los países periféricos siempre hemos querido política monetaria más laxa. Con lo cual te conjugas que todos los países, a lo mejor excepción de Holanda o alguno de estos, quieren tasas más bajas. Eso quiere decir que Europa va a bajar. A mí lo que me preocupa es que vayamos a julio, creo que era del 18, cuando nos arrepentimos de haber bajado, porque vamos a bajar, pero la inflación... Y déjame que añada dos matices importantes. Uno, primero, mayo del 23, la inflación, la tasa mensual en España fue 0. O sea, y las 2 últimas han sido 0,8 y 0,6, con lo que todo lo que suban los precios en mayo del 24 van directamente a la inflación general. ¿Por qué? Porque sale un 0. Entonces, si suman 0,2, o sea, lo que tú digas que va a sumar, ahora conjetúralo, pero para que caiga la tasa de inflación en España en el mes de mayo, que lo van a saber cuando se reúnan, tienen que caer los precios, o sea, tiene que ser negativa la inflación. Por eso digo. Y la segunda, que es muy importante, y si quieres lo hablamos, no, es que llevamos, me parece que son 3-4 meses con la inflación en España por encima de la eurozona. Eso es otra vez la década prodigiosa, es otra vez un deterioro del tipo de cambio real, que es pérdida de competitividad y pérdida de competitividad de las empresas españolas en los mercados de la eurozona. Pero, insistiendo en esto, si como Manolo cree, y yo también, que va a haber una bajada de tipos de interés en Europa, en la eurozona, pero no la hay en Estados Unidos, esto no hace más que abundar en lo que estamos diciendo. Es decir, vas a tener, o sea, ahora mismo estamos, que lo comentábamos antes, en un contexto que para mí me parece bastante novedoso, de mucha salida de capital europeo, de ahorro europeo para financiar proyectos en Estados Unidos. Estamos hablando de prácticamente casi el 3% del PIB europeo se está yendo a Estados Unidos. Esto lo podría incentivar. Pero además somos economías muy dependientes de las importaciones y en ese contexto un deterioro o una bajada del tipo de cambio derivada también de ese movimiento de tipos de interés aquí y allí no, también puede alimentar esta inflación vía inflación importada. Es decir, no sé, a lo mejor empiezo a pensar como Javier, que el Banco Central se lo piensa 2 veces antes de bajar los tipos. Yo creo que no. Creo que tienes razón en el argumento, pero yo creo que no por una razón, porque yo creo que el Banco Central Europeo, y lo dijo ayer Nagel, el del Bundesbank, oye, que bajemos ahora no quiere decir que estemos iniciando una senda de bajadas. 25 puntos básicos no te van a hacer nada de tipo de cambio, ya están. Pero te genera unas expectativas. Sí, pero si ellos las rompen, las pueden romper. Además, si esto sigue. Entonces, es un problema si de verdad se empiezan a generar que Europa va a seguir bajando tipos de dinero. Yo creo que ellos yo los considero inteligentes y lo hacen bien, y yo creo que tienen análisis muy buenos, todos ellos, y yo creo que ellos son conscientes de que la inflación no está controlada. Hay 2 argumentos para bajar o para no bajar, depende de cómo lo mires, ¿no? Uno de ellos es que en realidad la inflación subyacente, no la subyacente medida, sino la inflación servicios, la inflación de servicios, tendencial de las economías, es en realidad
por debajo del 1%, que seguimos teniendo un problema de no inflación que no acabamos de entender por qué, ¿no? Esto, y por lo tanto hay que tener cuidado, es decir, que el diferencial es más alto y que en ese sentido la política está siendo más restrictiva. Sería un argumento difícil porque eso es te lo crees, ¿no? Pues creo que la inflación en realidad tendencial es del 1% y por lo tanto es que tengo, la inflación está muy por encima, pero tengo un miedo que como deje las cosas, ¿no? Como no incentive la economía, se me vaya la inflación de verdad al 1, no al 2, ¿no? La otra es decir, bueno, como he estado mucho tiempo con el 1, la puedo mantener, y como he estado mucho tiempo por debajo, la mantengo por el 3, porque eso el Banco Central Europeo no lo ha preparado. La Reserva Federal sí, la Reserva Federal cambió su estrategia y dijo que era objetivo simétrico, sin tenerlo específico, en torno al 2%, y había gente como Charlie Evans en su momento, que decía, oye, que hayamos estado unos años en el 1, quiere decir que podemos estar por encima del 2 unos años, ¿no? El Banco Central Europeo no, porque el Banco Central Europeo sigue teniendo su mismo objetivo y es inflación por debajo, cerca, pero por debajo del 2%. Sí, o sea, es un techo, ¿no? En el caso del Banco Central Europeo no es una media. Exactamente, es un techo. Entonces, ahí se van a sentir... a mí me cuesta... Es decir, yo a veces me pregunto, ¿qué están viendo ellos que no esté viendo yo? ¿No? Y es que lo único que pueden estar viendo, que no estoy viendo yo, es que la economía va a ir bastante peor de lo que va. Pero es que no se ve por ningún sitio, porque las sorpresas han sido, como tú dices, en países como España o Italia, al alza. Alemania poco a poco se está ajustando, ¿no? Y por lo tanto no lo veo. Entonces me cuesta pensar cuál es la dinámica más allá de que sea verdad, que en realidad tenga una dirección más política. Al final a mí me da la sensación que se han pillado los dedos. Yo es que nunca entiendo por qué tienes tú que anunciar. Pero ha dicho Fernández de Cos, que vas a hacer nada que cuando es mucho más razonable decir, ya veremos, tendremos que mirar los datos, veremos. O sea, ¿qué necesidad tienes de hacer anuncios que te comprometen para que luego no digan que no tienes palabra y realmente pierdas esa reputación que se pierde enseguida? Cuando en un entorno tan volátil, donde puede pasar cualquier cosa, con dos escenarios bélicos abiertos, con los tanques fuera de los cuarteles, donde cualquier día puede ocurrir algo positivo, algo negativo, intencionadamente, accidentalmente. O sea, no sé, o sea, yo no diría, ¿por qué te comprometes? ¿Qué necesidad tienes de darle al mercado esta forward guidance, sobre todo con tanta antelación, ni hacer ruido con las expectativas? Mira, yo discutía de broma que el forward guidance a mí me encanta porque sabes que te van a engañar antes o después. Antes o después, porque claro, por definición un banco central cuando hace forward guidance sabe que te tiene que engañar. Es decir, si fuera tan claro que el forward guidance es ley, los directivos de South Valley Bank hubieran llevado a la Fed a juicio. Hombre. Porque hicieron lo que les habían dicho que iban a hacer. Lo que pasa es que es forward guidance, no es esto. Por lo tanto, a mí esa parte pues te preocupa que hagan esto. Pero yo voy un poquito más allá. Tampoco voy a ver, o no creo, que una bajada de tipos de interés en Europa, ¿no?, vaya a ser te vaya a llevar un crecimiento mucho más alto. Por la misma razón que al principio, y en España en particular, por la misma razón que antes argumentaba. Bueno, pero aligeras la mochila. Pero, ¿qué mochila? Bueno, pues la que tienen algunos ahí en el los 40.000 millones de intereses de deuda pública en el caso de la economía española, siempre y cuando se transmita. Siempre y cuando se transmita. Se tiene que transmitir, pero si es una bajada y no una secuencia de bajadas, y luego el riesgo sigue estando ahí, cuidado, y cuidado porque las bajadas también tienen su parte negativa, es decir, unas bajadas de tasas te implican y tienen implicaciones sobre la banca, sobre determinados sectores que tampoco son. Entonces, yo creo que van a ser cautos, lo van a hacer en Europa, en Estados Unidos lo harán cuando lo tengan más claro, y si tienen algún argumento es simplemente que los efectos de segunda ronda, que tanto esto, pues la verdad es que no han sido tan elevados. No. Como uno hubiera tenido. Un matiz más que me ha recordado esto. Yo creo que Manolo estaba entonces. Yo me acuerdo de las reuniones que teníamos con coyuntureros en los años 90, cuando coyuntureros me ha gustado mucho la palabra. Pero es que se llamaba, nosotros estábamos ahí, con lo que éramos arrieritos, éramos todos. Bueno,
Y entonces yo decía, aquella época el discurso era, mira, para anclar las expectativas de inflación en el 2%, los tipos de interés tienen que estar en el 4,5%. Y no había manera de... Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Me puedes decir? ¿Alguien me lo puede demostrar? ¿Me lo puede justificar? 4,5%. Y nadie te sacaba de ahí. Entonces, ahora ya no, ahora el anclaje, por razones, no sé, es un poco de lo que ha hablado Manolo antes, por razones misteriosas, misteriosas, dado que son difíciles de entender y de explicar, hay ¿cómo se anclan las expectativas de inflación en el 2%? ¿A qué tipo? ¿Ha bajado ese tipo? Del que hablábamos del que hablábamos entonces. Digamos que habría que hacer más análisis para poderlo... Y a qué se debe, ¿no? ¿A qué se ha debido? La única explicación que se me ocurre, dado que ha flotado, es esto, una explicación tecnológica. O sea, son los salarios en China o en... ¿no? Ahí quiero ir. La productividad es que sigue siendo el gran... Es decir, ¿qué es lo que se discute? No, si es que quiero ir ahí. ¿Hasta qué punto de verdad ya sí que se está observando de forma un aumento de la productividad que está empezando a aflorar, que sí que está teniendo incluso más impacto sobre precios que sobre cantidades, en ese sentido, sobre los dos, y por lo tanto está la presión de bajar esto? A ver si ahora con la inteligencia artificial somos capaces los economistas de empezar a medir la productividad, porque lo de la productividad es la gran entelequia que nadie sabe muy bien, incluso en las cifras de contabilidad nacional. Pero bueno, dejémoslo ahí para no restarle credibilidad al último dato. A ver, tenemos que hablar, porque en la pasada sesión dijimos que noviembre de 2024 iba a ser una fecha clave para el futuro de las economías. Viene Trump o no viene Trump, elecciones. También es cierto que se están anticipando un poco los movimientos en política comercial. En Estados Unidos, Biden posiblemente también tratando de ganar algo de inercia electoral, ha empezado a endurecer un poco su discurso. La superioridad tecnológica y digamos competitiva de China es cada vez más evidente. Europa, pues desgraciadamente no tiene posición. Pensemos que es porque estamos todavía formando la nueva institución europea. Dejémoslo ahí, confiemos. Sin esperanza, pero con convencimiento, como decía el otro. Pero ¿cómo veis? O sea, estos movimientos comerciales, ¿en qué medida... ¿Cuán importantes pueden llegar a ser en este desarrollo que estamos hablando de economías como la española, economías europeas y demás? A mí, realmente, yo sigo siendo, no sé, de los pocos que, uno, entiendo la teoría de ventaja comparativa y dos, me la creo. Que a lo mejor lo entenderlo somos más, pero hay que creérsela después. A mí realmente me parece que llevamos no sé cuántos planes PIBE y cuando China te quiere hacer un plan pibón y bajarte 20.000 euros en un coche eléctrico sin hacer ningún papel, porque simplemente tú vas y pagas 20.000 menos, no tienes que enseñarle la patita ni nada, mira, directamente yo te voy a cobrar por esto que te venden en la puerta de al lado, no sé si podemos, los fabricantes europeos, vamos a ser cariñosos y para no señalar más todavía, por 40.000 yo te lo vendo por 20.000 y además puede que el mío sea mejor. Entonces, ¿por qué eso nos parece mal? ¿Quién gana? O sea, realmente, solo ganan los fabricantes europeos. O sea, a las empresas no hay que darles ni agua, hay que ayudar a las personas, no a las empresas. ¿Por qué este plan pibón, que encima lo pagan los contribuyentes chinos, si es que lo pagan los contribuyentes chinos, que puede ser que lo paguen los contribuyentes, a mí me da igual quién lo pague. ¿Y eso nos parece mal? ¿En serio? ¿De verdad, en serio? Bueno, pues sí, de verdad y en serio. Estados Unidos le ha puesto un 100% de aranceles y nosotros le vamos a poner el 30 o el 40 o no. Y para mí realmente es incomprensible, ¿no? Es incomprensible que en un momento donde podíamos transicionar con más deprisa y a un coste más bajo de lo que va a ser, ¿no? hacia una descarbonización, los estados europeos y concretamente el Estado español no esté preocupándose por hacer su parte, que es la inversión pública en infraestructuras, en las electrolineras, todos los componentes absolutamente imprescindibles para la electrificación. Yo ahora mismo estoy pensando en comprar, yo no tengo garaje, si no tienes garaje no te puedes comprar un coche eléctrico, hay que ser realmente estúpido para hacerlo. De todas formas, a lo mejor es que y yo desde luego me lo compraría chino, mañana, si tuviera un garaje, pero como no tengo ni garaje, ni poste, no sé, pues entonces, pues
¿no? Hay que ser idiota o tener garaje, ¿no? Para. Quiero decir, si no para comprarte un coche eléctrico y encima te va a costar 20.000 euros más pasado mañana porque, pues de verdad, no sé cómo se puede argumentar. Okay, vale, ya te voy a decir el argumento. Los coches eléctricos son espías, en realidad, son espías electrónicos y están ahí mirando, no sé lo que haces y lo que no, y se lo cuentan todo a Xiping, que no tiene nada mejor que hacer con su vida que, vamos, que estar mirando a ver qué hago yo en mi coche, ¿no? O sea, ¿no? Supongo, ¿no? O sea, ¿es esa la explicación? ¿De verdad? ¿De verdad no lo tomamos en serio ese argumento? Yo creo que hay un poco de miedo a que no tengamos ventaja comparativa en nada. Empezamos que en Europa podemos tener ese problema. La vamos a tener siempre en dos cosas. Para que te lo digo para que para mi tranquilidad. Descanses, sí, para te tranquilidad. Uno, tenemos las mejores catedrales y los mejores museos del planeta. Eso sí. Y esta es un poco más. Y tenemos... Y llevamos tantos años con el estado de bienestar, somos los mejores redistribuidores. Y eso va a hacer que nuestras sociedades sean cohesivas y que cuando vengan los turistas a visitarnos, pues van a sentirse tranquilos y cómodos. No van a tener que ir pisando así techos como te pasa si te vas a San Francisco o te vas a Los Ángeles o te vas a tantos otros sitios, ¿no? Y eso... Es un gran mérito europeo y deberíamos sentirnos. Yo me siento orgulloso de él y propongo que no se nos olvide. Pero volviendo a tu tema, a tu pregunta, Trump. Yo la verdad es que la política comercial o inmigración de Estados Unidos no cambia tanto de Trump a Biden. Es decir, tienes un conflicto con China y lo tienes. Además tienes un conflicto fundamentalmente tecnológico, pero no solo, ¿no? Y la política migratoria, pues uno lo anuncia más y da más voces haciéndolo y el otro lo hace sin anunciarlo. Pero las políticas esas no cambian mucho. Yo creo que hay cosas que han cambiado y me temo que Trump no va a ser excesivamente diferente. Y lo va a hacer de otras formas y cambiarán muchas cosas. Y es que desde COVID... Mira, COVID tuvo obviamente consecuencias fatales, ¿no? Y eso es indiscutible. Pero desde el punto de vista económico tuvo una que para mí la estamos pagando, la vamos a seguir pagando. Y es que, de alguna forma, el intervencionismo en la economía por parte de los gobiernos no solamente se percibió como normal, sino aumentar. Deseable. Como deseable. Entonces, y eso pasó de temas sanitarios a temas comerciales, a todo tipo de subsidios, países que nunca lo habían hecho como Estados Unidos, claro, ahora tienen sus beneficios, el IRA, el CHIPS Act, el Infrastructure Act, claro, atrae mucho. En Europa hemos hecho algo parecido, lo hacíamos siempre, pero lo hacemos peor, por desgracia, ¿no? Ya que lo haces, hazlo bien, por lo menos que genere incentivos positivos, ¿no? En ese sentido, la parte comercial me preocupa porque va a generar inflación y va a generar menos crecimiento a largo plazo. Conflicto China-Estados Unidos está ahí. Europa tiene que buscar su forma, pero tiene que buscar su sitio de forma creíble. Y lo que no vale, yo creo que vale cada vez menos, es algo que lo ha puesto muy bien Javier, pero que tiene toda la razón, todo el sentido. Lo que no podemos es hablar continuamente de lo que nos gustaría y luego hacer políticas que van en la dirección exactamente contraria. Es decir, lo que no podemos es querer movilidad, que estoy totalmente de acuerdo, eléctrica, etcétera, etcétera, pero luego darle, subvencionar, subvencionar la gasolina o no permitir la entrada de esto, porque eso tiene un coste económico, independientemente que a lo mejor no deberíamos ser hablar tan fuerte de hacer determinadas cosas, sino hacerlo con más moderación. Es decir, que no hace falta correr y hacerlo mañana, sino que está mejor hacerlo más lento. Pero si lo haces, hazlo, porque si no pierdes toda la credibilidad. Y uno de los problemas que tiene Europa es un problema de credibilidad. Es decir, las nucleares o el gas no eran energías verdes. No eran energías verdes hasta que decidimos que sí. Esto parece una tontería, pero no lo es. Imagínate que vamos a una estructura donde tú le estás diciendo a los bancos, a las entidades aseguradores, a esos nucleares, gracias. Claro, ¿te acuerdas del PIN aquel? Pues ahora resulta que vamos a gestionar las inversiones y vamos a poner distintos tipos de interés, etcétera, dependiendo si algo es verde o no. Pero si resulta que cambiamos la taxonomía de qué es verde o no cuando nos da la gana, lo primero que tienes que tener es qué es lo que es de verdad o no. Y en la medida que cambias, eso te genera la credibilidad de Europa. Y Le Bon hizo una piscifactoría, que vamos, no sé si lo han terminado de hacer, pero fue el último proyecto que yo creía que iban a... Por favor. Pero bueno, entonces no veis riesgo. Bueno, habíamos hablado de Trump, efectivamente hay un conflicto Estados Unidos-China, eso es inevitable. Eso es evidente, pero
todo apunta a que si llega Trump al gobierno va a extender un poco esa política arancelaria proteccionista a Europa y al resto de socios, ¿no? Pero mira, Ese antes, sería llega un poco el antes llega problema. la nueva Comisión Europea, que ya veremos qué tipo de comisión es, qué incentivos pone en distintos sitios. Yo creo que esta es una dinámica geopolítica que es con la que hay que vivir, hay que tenerla en cuenta. A mí me gusta el término, últimamente se empieza a utilizar más, de geoeconomía, ¿no? Esto, Yo los lo políticos uso mucho. dijeron Yo lo uso mucho porque geopolítica, yo no hablo de política, y pero sonaba sí, muy sí, bien, sí. y ahora decimos, no, esto es Más geoeconomía. mola decir que eres experto en geoeconomía. Sí, eso Y es que más el fácil, ser contexto más fácil, geoeconómico está cambiando y va a ser cambiante. Puede ser Trump, puede ser India, puede ser Europa, Sí. y en este sentido yo creo que hay cosas que tenemos claras como economistas, que son las que funcionan, cosas que no funcionan, y el resto tendremos que irlas analizando y ajustando en nuestro, y al final depende de quién está a cada lado. Si gana Trump, lo que desde luego yo veo muy claro es que Europa va a tener que el 2% de gasto militar. Eso Eso está va a ser claro, absolutamente eso es impepinable. inevitable y desde el primer minuto, o sea, vamos camino a ello a toda velocidad. Y El las otro cuentas día, no me públicas. acuerdo en dónde, no me acuerdo en qué medio, leí la posibilidad de que Biden no se presentara y que fuera Michelle Obama, con lo cual Algo empieza sería, vamos, ese cuento de hadas, sería ese cuento de hadas y que encima ganara, claro, porque luego si nos va a hacer un Hillary, pues no, pues entonces ¿para qué? ¿Qué más nos da? No sé, y eso sería, claro, eso sería... Es muy difícil. Tenemos que terminar, pero como os voy a emplazar para la próxima sesión, que será yo creo que a mitad de Q4, ¿no? O T4, Fenomenal. señaladme brevemente dónde tenemos que poner el ojo en los próximos meses para bueno, interpretar riesgos, oportunidades y demás. Manolo o Javier, me da igual. Bueno, lo primero, me voy a permitir, te voy a corregir, porque que digas que UNEF Universidad la próxima vez, que si no me van a decir... Perdón. Que parece que tal. No, ahora, fuera de broma. No, fíjate, yo creo que han salido ya los temas donde hay que poner el énfasis. Yo creo, obviamente, todo el contexto geoeconómico, geopolítico es importante. Es decir, qué pasa en las elecciones, tanto las europeas, que yo creo que son importantes, más que otras veces, Sí. ¿no? Porque el mundo... Y no solamente por lo que nos implica a nosotros, sino porque vamos a estar frente a Estados Unidos, frente a China, en un contexto donde no sabemos en Estados Unidos quién va a ser y qué va a ser. Entonces, yo creo que eso es importante. Ese contexto político es importante. Los bancos centrales, aunque siempre lo mismo, pero a ver cómo reaccionan de verdad. Es decir, qué es lo que tienen pensado de verdad con los tipos de interés y con la inflación. Es decir, qué es lo que les subyace, ¿no? ¿Es la productividad o en realidad hay más preocupación? A mí, por desgracia, me fío más de Estados Unidos en ese sentido que de Europa, en lanzar los mensajes más claros. Yo creo que Europa se compromete y luego ya no sabe cómo dar marcha atrás. Y obviamente en la parte económica, yo creo que el lanzar las campanas al vuelo porque sale un dato bueno, yo creo que es un error, en el sentido de que la cosa no va para esto, nos tendría que ir mejor. Tampoco te estás destrozando. El problema que tienes es un problema de medio-largo plazo, ¿no? Entonces, Europa y España, lo que tenemos es que dejar de pensar en el segundo trimestre o tercer trimestre y estar pensando algo más allá, con los fondos, con esto, porque si no es, bueno, pues poco a poco crecer en un poquito menos, más o menos, tal, pero no generar... abandonar las décimas y empezar a pensar en el largo. Y sobre todo por algo que, vuelvo a lo que ha dicho Javier anteriormente, y en el caso nuestro de España, porque la población, gracias a Dios, a diferencia de otros países europeos y estos, sigue creciendo por inmigración. Entonces hay que buscar cómo gestionamos eso. Gestionamos desde el punto de vista de empleo, es decir, qué empleos, cómo es esto. Segundo, desde del punto de vista de vivienda, es decir, hay que ampliar la oferta. Y tercero, que hay que generar crecimiento y eso significa inversión, ¿no? Para que esto no crezca un 2%, si nuestra población crece mucho, tendremos que volver a crecer al 3 o 4% para de verdad aumente nuestra renta per cápita. Y es verdad que puede haber un efecto de composición, que obviamente los que llegan tienen una renta per cápita menor, pero tiene que ser para todos. Es decir, porque todos vamos en el mismo barco. Entonces, yo creo que esa es la parte complicada, es que tienes que pensar más allá del día a día en materia de inversión y de gestión económica. Javier. Realmente voy a coincidir. Me parece que bueno, el corto plazo de la economía española o de la política económica en España, pues mientras no haya un cambio en el gobierno, en la coalición está decidido, lo estamos viendo. El gobierno no va a legislar, no ha sido capaz de aprobar unos presupuestos.
No sé, la economía española no le ha ido mal sin presupuestos, o sea que bueno, pues bueno, que podemos continuar Somos así. ciclo aceptante. Porque, sí, Y que porque- para reducir el déficit a veces lo mejor Claro, es no tener y el hecho de no presupuesto, tener presupuesto es contractivo, es más contractivo de lo que hubiera sido un Claro. presupuesto, ¿no? Indudablemente, porque ahora hay que aprobar de una en una las medidas y ya estamos viendo lo que pasa en el Parlamento. Entonces, las transiciones, ¿no? La transición tecnológica, sin duda, y la descarbonización, fundamental. Me gustaría ver ahí a la inversión pública dirigiéndose a... Porque esto es colaboración pública-privada, no se puede hacer, se puede hacer de otra forma. sin un aumento de infraestructuras. Y solo nos ha quedado una cosa que a mí probablemente es la que más me preocupa, que es una vez más la educación. España no puede seguir totalmente de siendo acuerdo. el campeón de Europa o de la OCDE en fracaso escolar, que esa es la base de todos nuestros problemas. Al final tú dices, mira, las pensiones no resuelven los problemas del mercado de trabajo porque los heredan, pero el mercado de trabajo no resuelve los problemas de la educación porque los hereda. Mientras tengamos tanto fracaso escolar, tantos españoles que deciden abandonar sus estudios secundarios e irse a trabajar a la hostelería por 1.000 euros, pues claro que tendremos una ventaja comparativa de tener un territorio admirable. Turismo barato. Pero claro, eso y un alcohol con pocos impuestos, pues ya lo tienes. Podemos seguir para siempre, pero ¿queremos hacer eso para siempre en el medio plazo, en el largo plazo? Y obviamente la respuesta a eso debe ser que no. Y esos son los asuntos que están clamorosamente ausentes del debate público, perdido en Sí, perdido. en asuntos sin ninguna clase de importancia. Con muy poco recorrido, muy poco. Y a mí, pues realmente me gustaría estar hablando de eso. Me gustaría estar hablando de los resultados de las pruebas de PISA, me gustaría estar hablando de fracaso escolar, me gustaría estar hablando del déficit estructural de la economía española, que va a continuar. ¿Es asumible? Bueno, mientras el Banco Central Europeo siga manteniendo nuestra deuda, pues seguimos, pero nos cuesta 40.000 millones al año, que fíjate tú lo que podríamos hacer con ellos dedicados a la educación o a la inversión pública o a cualquier otra cosa. y no hemos entrado de gastar dinero en entrar en empresas Bueno, privadas, porque eso lo dejamos para la siguiente sesión, pero tú has apuntado que el intervencionismo está de moda y que estamos desandando cosas que nos habían ido muy bien en el pasado. Javier, Manolo, muchísimas gracias de nuevo por esta sesión. Yo me lo he pasado genial, así que no tengo por más que emplazaros para, como digo, para el último trimestre del año. No sé si antes o después de Trump, ya esperamos a ver si llega o no llega. Pero bueno, y muchas gracias a todos por seguirnos y tanto como a ellos, os emplazo para la próxima sesión de Diálogos FAES de Perspectivas Económicas. Muchas gracias. Gracias. Muchas Feliz verano. gracias. Hasta luego. Gracias.